Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y cambiamos de tema y vamos a conversar acerca de una pertinencia de una consulta popular, porque luego de advertir con una consulta popular en reiteradas ocasiones, el Ejecutivo vuelve a anunciar esta iniciativa. Esta vez ha mencionado que la intención es que se llegue a las urnas a las elecciones seccionales de este 2023 y la oferta de una consulta y referéndum viene desde la campaña electoral. Recordemos que el presidente Lazo lo mencionaba, pero quizás su contenido ha ido, o las intenciones de su contenido han ido variando y siguen siendo un enigma, aunque el gobierno lo ha llevado trabajando desde el 2021 y como sabemos, inicialmente se preveía que la propuesta se diera a conocer en diciembre. 8 meses después, las prioridades parece que han cambiado, y el contenido también podría estar apegado a temas de seguridad, consultar a la ciudadanía sobre temas de seguridad, como lo ha manifestado el mismo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aunque todavía no se sabe con certeza. Y mencionaba que ya el 16 de agosto el contenido estaría ya definido, que había unas 30 preguntas más o menos, de las cuales tendría que seleccionarse. Y no dio más detalles, pero en un tuit aseguró que la decisión ya había sido tomada por el presidente justo antes de su viaje a Houston. Como sabemos, el presidente viajó a Estados Unidos para recibir un tratamiento médico. Y bueno, el último ofrecimiento es que estas preguntas estén listas la semana que empieza del lunes 22 de agosto. Veamos qué sucede, qué tan pertinente es una consulta popular, y eso le quisiera preguntar a don Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UID, sobre este anuncio de consulta y la pertinencia de la misma. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, ¿cómo tomar este nuevo anuncio del Ejecutivo, en donde se dice vuelve a estar presente la intención de una consulta? Esta vez quizás con otros temas diferentes, pero ¿qué tan pertinente lo ve, Esteban? Gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos. Muy buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con usted. A ver, el tema de la consulta popular es un ofrecimiento que ha tenido Guillermo Lazo. ¿Sí? No hablemos de la gestión como presidente de la República, sino Guillermo Lazo desde que fue candidato para hacer o reformar la institucionalidad del país. De hecho, no del plan de gobierno, pero dentro de los ofrecimientos de campaña, Guillermo Lazo señaló la realización de una consulta popular para un efecto en específico, que era la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que esto tenga una legitimidad adecuada por parte de los ciudadanos a efectos de que se demuestre ese rechazo ciudadano a dicha institución. Como bien lo señalabas, Verónica, en la antesala a la entrevista, recordemos que al iniciar el mandato, Guillermo Lazo también hizo un segundo anuncio de consulta popular a llevarse a cabo justamente en diciembre del año anterior, y además señaló que la consulta iba a ser ejecutada en diciembre. Claro. Claro, dentro del análisis político y dentro del análisis jurídico que se lo vino realizando igual en este mismo espacio, se dijo que esta no podía ser porque inclusive los tiempos que tiene el proceso de democracia directa, como en este caso es la consulta popular, no daban para que se dé esto. Ahora, ¿qué tan conducente o qué tan producente dentro de los estándares democráticos puede ser un proceso de consulta popular? Yo creo que en este momento no puede aportar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando las instituciones político-jurídicas, como la consulta popular, la muerte cruzada, la revocatoria del mandato, son vaciadas en el espectro de la opinión pública y dentro del quehacer político, estas no tienen la credibilidad necesaria por el elector. ¿Por qué? Porque deja de creer el elector, dejamos de creer como ciudadanos que este sea un mecanismo de solución y se vuelve en algo estrictamente demagógico y populista electoral, a efectos de fortalecer la imagen y la aceptación del presidente. Recordemos en este contexto, Verónica, que algunas consultoras como Click nos pasaron los números, por llamarlos así vulgarmente, de las principales instancias funcionales del país, y Guillermo Lazo tiene una aceptación bastante baja. Si esta pasa el 20% es mucho, entonces reforzar esto le veo bastante complicado.
Ahora veamos el tema técnico. Se han anunciado dos materias, institucionalidad y seguridad. 30 preguntas a ser reducidas entre 6 y 10. Todavía no sabemos, pero vamos a la práctica. ¿Qué podemos Ujú. consultar en materia de seguridad, Verónica? Poco, ¿sí? Porque constitucionalmente la seguridad es competencia del Estado central y los entes encargados de proporcionar la seguridad interna y externa son las Fuerzas Armadas. Gracias, hasta ahí se acabó. No se puede consultar absolutamente nada más y yo lo ponía en las redes sociales, salvo que en materia de seguridad se quiera dar la apertura para una cooperación, colaboración y además una trascendencia internacional. Eso sería lo único que podría ser consultado a efectos de legitimar una colaboración por parte del socio en materia de seguridad de Estados Unidos o Israel para que inclusive se intervenga en el país. Y de esto ya tenemos un primer indicio que se dio el día de ayer, Verónica, y hay que ser súper coyunturales en este sentido, que es que para la tragedia y en este punto del Cristo del Consuelo, vinieron expertos estadounidenses para hacer el levantamiento de pericial del atentado. Entonces, yo creo que por ahí puede ser una pregunta en materia de seguridad, colaboración e incidencia internacional. Pero, ¿qué más se puede preguntar en materia de seguridad? Tal vez una reforma al COTAD para que los gobiernos autónomos descentralizados tomen como carta sobre el asunto. Sin embargo, le veo bastante difícil, porque aquí lo que falta es no una norma o una disposición constitucional que les dé estas atribuciones a los GATS, sino más bien una coordinación y cooperación. Y en el tema de institucionalidad, veo dos grandes ámbitos, porque todavía estamos especulando sobre lo que puede ser consultado, Verónica, pero el primero sería el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que vemos que esa institución no va ni para atrás ni Esa para es una adelante. demanda que se ha venido desde hace tiempo, ¿no? Desde casi que de haber sido creada, y la gente ha cuestionado mucho la pertinencia de la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana, pero tampoco se podría consultar sobre su eliminación, por esa vía al menos. Se puede consultar, Verónica, porque recordemos que el presidente de la República puede consultar cualquier materia de interés público. Sin embargo, y nuevamente se recalca, la Corte Constitucional, ya con una sentencia específica e interpretativa, estableció desde el año 2019 que en el caso de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, este se tiene que hacer a través de la vía parlamentaria, a través de la Asamblea Nacional, a través del legislativo con una enmienda, ¿sí? Perdón, con una reforma parcial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué consultar? ¿Para presionar a la Asamblea tal vez? ¿Para presionar a la Asamblea tal vez? Sería la única opción. Pero recordemos que el tema del Consejo de Participación Ciudadana no es tan sencillo, porque si bien no puede ser catalogado como un cambio a la estructura del Estado, este además tiene que tener un régimen de transición, es decir, todas las atribuciones y funciones que tiene el mismo en cuanto a tareas de investigación o designación de primeras autoridades de muchísimas instituciones gubernamentales, en dónde van a radicarse. Y mientras eso pasa, Verónica, aquí está otro kit. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos concursos están en vilo en este momento? ¿Cuántos concursos no se pueden ejecutar? Tenemos un drama en la superintendencia de bancos, pero tenemos un Consejo Nacional Electoral no renovado desde noviembre del año anterior. Vamos a cumplir casi un año con un Consejo Nacional Electoral no renovado, un Tribunal Contencioso Electoral no Ajá. renovado, las dos defensorías no renovadas, el procurador en proceso de renovación, un contralor subrogante, los consejos de igualdad en proceso. Entonces, si uno se pone a ver, Verónica, el único proceso que ha ejecutado este Consejo de Participación Ciudadana y que ni siquiera lo hace este como tal, fue la renovación de la Corte Constitucional y nada más. Claro, y por ahí un par de delegados de ciertos consejos, pero nada más. Entonces, por ahí no va la deuda. Y la otra materia que ya se está trazando la vía es el tema de la reforma en la composición del legislativo. Pero ¿por qué, Verónica? Y esto es clave también. ¿Cuál es la disposición constitucional respecto al censo poblacional? Este se tiene que ejecutar cada 10 años. Y la última vez que se realizó un censo poblacional fue en el año 2010 y este tenía que haberse ejecutado en el 2020. Obviamente el gobierno de Moreno se escudó en esto por la pandemia. Pero ¿qué va a pasar con este censo híbrido que vamos a tener, esperemos, a fin de año? Va a subir el número de habitantes, por lo tanto sube el número Los de lectores. habitantes, ¿sí?
No, de habitantes, porque el cálculo de asambleístas es sobre la base de los habitantes. Va a subir el número de habitantes, por lo tanto, la Asamblea Nacional va a ser más grande, porque recordemos que la composición de la Asamblea, al menos en cuanto a asambleístas provinciales, se da en virtud del número de habitantes en cada una de las provincias. Todas las provincias tienen dos asambleístas por ser provincias, pero además tienen uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, conforme lo dispone la Constitución y el Código de la Democracia. Entonces, en ese sentido, Verónica, la Asamblea inclusive se puede hablar de que puede llegar a tener entre 154 y 157 miembros, lo cual en esta calidad legislativa no es producente para el país. Entonces, se quiere hablar de una reforma en el legislativo en cuanto al número de asambleístas. Esto es nuevamente, Verónica, a través del mismo mecanismo que ha sugerido la Corte Constitucional, es decir, una reforma parcial a la Constitución para ver el número de asambleístas. Y la bicameralidad. Sin embargo, yo, a pesar de ser fiel creyente de la bicameralidad, ¿sí? Para efectos de la calidad de representación democrática, no estamos como país preparados para una bicameralidad. Lamentablemente, nuestro proceso de generación normativo es tan lento, es tan político, es tan politizado, es tan antitécnico que llevarlo esto a una bicameralidad va a ser muy complejo, Verónica.